Ok, chicos, buenas noches. Bienvenidos a la sesión 7 de métodos estadísticos. Eh, el día de hoy continuaremos en esta segunda unidad. Nos toca ver el tema de diagrama de puntos. Antes de empezar la tutoría como tal, quiero manifestarles y recordarles, sobre todo, asumo que ya les he dicho a ustedes antes, que desde esta semana, o sea, desde la sesión esta de acá, la número 7, ustedes tienen que marcar su asistencia dentro del día que les toca en el Moodle, ¿ok? Las pasadas yo se las voy a marcar, pero las que son desde hoy, eh, 12 de noviembre, ya tienen que marcarlas ustedes para que no nos paramos, ¿ok? Recuerden que ustedes solo tienen que entrar al link, ver la clase y hacer las actividades en caso de que les dejemos, y parte de su responsabilidad es tener las asistencias marcadas. Entonces, sin más, chicos, voy a proyectar. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Es una clase bastante corta, no tan corta en realidad, pero dado que en Excel no nos puede ayudar a hacer un diagrama de puntos, que es el tema de hoy, eh, al menos no de forma convencional, hay que hacer un poquito de truquitos, eh, dado que necesitan extensión, entonces asumo que no todos tenemos, es por eso que no lo voy a explicar en Excel. Los demás, el siguiente diagrama, sí, haremos actividades, ejercicios para que ustedes puedan ver. Entonces, básicamente, como les dije, hoy vamos a ver el diagrama de puntos. Ok, básicamente, esta, esta, este diagrama es una forma clara, concisa, de representar datos numéricos, dado que es muy fácil realizarlo y es en base a puntos. Ok, acá vamos a ver cómo se construye, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus aplicaciones, etcétera, ¿no? Y qué hay en sus ejes. Bien, entonces, tenemos que el diagrama de puntos, también o conocido como gráfico de puntos, es una representación gráfica que utiliza puntos para mostrar la distribución, o sea, cómo se reparte los datos numéricos, ¿ok? Cada punto representa un valor individual en el conjunto de datos, y la posición del punto en el eje horizontal corresponde al valor que representa. Por ejemplo, nosotros sobre el eje horizontal, o sea, que está acá así, tendremos en sí es el valor que representa. Supongamos que representa el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, en el eje horizontal irá el valor que representa. ¿Ok? Su objetivo principal, en este caso, es una visión rápida para que nosotros entendamos de manera fácil, ¿ok? Eh, cómo se distribuyen los datos, cómo se distribuye el universo que nosotros, o la muestra que nosotros hemos tomado. ¿Ok? También podemos ver en este gráfico los valores atípicos. ¿Qué son valores atípicos? Son estos valores que no están cerca de la media, sino que son datos dispersos, ampliados. ¿Ok? ¿Cuándo podemos aplicar este diagrama o este gráfico? Cuando queramos analizar datos discretos. ¿Qué significa esto? Datos cerrados. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No 1.1, 1.2, no, sino datos discretos. ¿Ok? Y que el rango sea parecido o espaciado, ¿sí? Por ejemplo, como lo dice acá, el número de hijos en la familia, el número de autos en el hogar, el número de errores cometidos en una prueba. Todos son datos discretos, o sea, datos cerrados. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Cuáles son las características de esto? Vamos a hablar sobre los ejes. El eje horizontal, como ya hablamos antes, o como ya les he dicho antes, lo que se va a poner acá es el valor que representa cada uno. Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, si son familias. ¿Ok? En el eje vertical, en cambio, en el que va hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Se pondrá la frecuencia, o sea, cuánto se repite. Podemos decir que hay 5 familias que tienen solo un hijo. Entonces, ponemos el uno en el horizontal y ponemos 5 puntos hacia arriba. ¿Ok? Esa es la frecuencia de. Es lastimoso no poder mostrarles un ejercicio en Excel, pero trataré de subirles.
un video para que ustedes puedan ver, por lo menos a mano, cómo lo hago, ¿ok? Y los puntos, obviamente que cada punto en el diagrama representa un valor individual del conjunto de datos, ¿ok? Esta posición, la posición de tal indica su valor, la altura, la pila de puntos indica la frecuencia, ¿ok? Entonces, tenemos otra vez que decirlo. Horizontal, las categorías o los números de hijos, y el horizontal es cuántas familias tienen cuánto número de hijos, ¿ok? Seguimos. Aquí podemos ver más o menos cómo si se dan cuenta, entonces aquí, o acá en la parte aquí abajo, en el Deposit Town, eh, vemos la frecuencia, ¿verdad? Vemos aquí, esta parte que está aquí, la parte de acá es la categoría, y la parte de acá es cuánto se repite. Entonces aquí podemos decir que R hay 4 veces, que M hay 5 veces, que W hay 7 veces aproximadamente, ¿ok? No se ve tan claro, pero básicamente eso es. ¿Cómo se construye esto? Hay un universo de datos. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí está el número de datos, ¿verdad? No se ve tan bien, pero aquí está el universo de datos y esas repeticiones son las que se marcan aquí abajo. ¿Ok? Como les repito, voy a subirles un video hecho a mano, haciéndolo yo a mano para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construirlo? ¿Cómo construirlo? Está fácil, pues, ¿no? Comenzamos primero con los datos organizados. Me adelanto un poquito. Un segundito, vamos a ver acá, creo que tengo. Por ejemplo, aquí tenemos los datos, ¿no? El número de mascotas que tenemos en casa. Ok. Entonces, aquí le hemos preguntado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 familias. Entonces, 10 familias, el número de mascotas. Entonces, tenemos podemos decir que 0 mascotas tienen 2 familias, porque se dan cuenta que hay una familia con 0, dos con 0. Entonces, primero que hacemos, cogemos todos los datos y los organizamos según lo que dice acá, ¿no? Primero los organizamos. Después organizamos el eje horizontal. ¿Cuál es el horizontal? Es esto que está aquí, esos números sueltos. Entonces, es 0, 1, 2, 3 y 4 en el horizontal. Y en el vertical ponemos cuánto es la repetición o la distribución. En este caso, para 0 no va nada, para 1 tenemos 3 puntitos, para 2 tenemos 2 puntitos, perdón, 3 puntitos, para 3 un puntito y para 4 un puntito. Y así terminamos de hacer esta de acá. El número 2 lo haré yo aparte para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero organizamos los datos en orden, luego dibujamos el horizontal y luego finalmente ponemos la frecuencia o el número de veces que se repite en puntos. ¿Ok? Continuamos. ¿Cuáles son las ventajas de este diagrama? Básicamente es porque es fácil de crear, porque se lo ve de forma clara, porque se comprende mucho más rápido, es mucho más efectiva su comprensión y porque identificamos tendencias. En el caso de que yo les expliqué, daban cuenta, tenemos 4 familias con un solo hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que frecuentemente las familias, o más del 40% de familias, tiene solo un hijo. ¿Ok? Entonces, los diagramas de puntos son relativamente fáciles de crear, muy fáciles en realidad, incluso sin software especializado, porque lo hacemos a mano, utilizando un papel y un lápiz, nada más. Su simplicidad facilita comprensión y construcción. Como les expliqué, para hacerlo en Excel es un poco más complicado porque hay que tener una herramienta aparte del programa como tal. ¿Por qué decimos que de una edición clara? Fácilmente porque nos permite visualizar la distribución de datos en forma de puntos. Entonces, como en el caso de las familias, teníamos que uno habían cuatro, si ponemos 4 puntitos hacia arriba, se repiten 4 veces, etcétera, ¿no? Mostrando que la frecuencia de cada valor y la presencia de los valores atípicos. En este caso, no valores atípicos, pero suele haber valores atípicos en los ejercicios. ¿Qué es un valor atípico? Es un valor que está alejado de la distribución como tal. Supongamos que tenemos edades de alumnos, por ejemplo, en la universidad. Entonces, la mayoría de alumnos de ustedes que están en su aula deben ser entre 18 y 20, pero puede haber alguien que tenga 35 y puede que tenga 16. Entonces, no está dentro del rango. Es un valor no típico, ¿ok? Es un valor atípico. Continuamos. Y obviamente, de esta manera es como identificamos la tendencia, pues nos vamos a dar cuenta que frecuentemente los alumnos del primer semestre de tecnológico están como media 19 años. Perfecto. Entonces, esas son las ventajas de hacer este diagrama de puntos. ¿Dónde lo usamos? Lo usamos en todo tipo de cosas, en la educación, en la estadística, en los negocios, en la ciencia, etcétera, ¿no?
¿Para qué en la ciencia? Para analizar datos de experimentos, como cuánto es el tamaño de las células o cosas así. En los negocios, obviamente lo podemos ver para ver las ventas, el tiempo de entrega o cuántas veces nos equivocamos en el proceso de producción. En la educación, para mostrar cuánto, las calificaciones, estudiantes que van a una prueba, el número de horas que se dedican para estudiar. ¿Ok? Y en estadística, de forma general, los diagramas son una herramienta fundamental, ¿verdad? Eh, Porque nos ayudan en el análisis y la presentación de resultados. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos este diagrama de puntos? La forma de distribución de puntos indica cuánto, cuánto se repite y puede ser simétrica, asimétrica, o sea, sesgada, unimodal con un solo pico, o sea, una sola repetición, bimodal con dos que se repiten, o multimodal cuando hay más de dos picos. ¿Qué son picos? Por ejemplo, la moda básicamente es cuando se repite un dato. Imaginemos que tenemos que hay 10 entrevistados y 3 familias y 9 familias tienen tres frecuencias iguales. Entonces, ese es un problema multimodal. Lo veremos en el futuro también, eso sí, en forma de ejercicio. Valores atípicos, ¿por qué? Porque datos, ¿verdad? Son fáciles de identificar porque no están dentro de, ¿ok? Son puntos aislados, lejos del resto de los datos, como les explicaba antes, ¿no? Y en tendencia general, los datos se puede observar en la ubicación y concentración de puntos. Pues, ¿no? Por ejemplo, si los puntos más concentrados del lado izquierdo del diagrama, esto podría indicar que la mayoría de valores son bajos. Y si es por la derecha, obviamente los más altos. Eh, ¿Dónde aplicamos esto de acá? Lo analizamos, como les dije antes, lo analizamos en encuestas, análisis de encuestas, en seguimiento de rendimiento académico o hasta en el clima, chicos. Entonces, acá podemos ver cómo los aplicamos, ¿verdad? Bien. Este ejercicio que está acá es un ejercicio de aplicación, básicamente para fortalecer la comprensión de ustedes y para mandarlos a investigar como tal, que exploremos o que pongamos a prueba la clase explicada. Vamos a recopilar datos del entorno. Chicos, esto de acá hay 11 alumnos, deben haber 11 ejercicios diferentes. No quiero que los deberes sean iguales. Verán, el deber se pone el día de hoy, 12 de noviembre, y está hasta el próximo 22 de noviembre. Tienen 10 días para realizarlo. ¿Ok? Si desean alguna pregunta, me la hacen por interno. Pueden igual investigar ustedes información en internet referente a esto. Datos y gráfico. ¿Ok? Que tengan una excelente noche, chicos. Bendiciones. Hasta acá la clase del día de hoy.